Hola, te quiero dar la bienvenida a tu programa Si puedes sanar tu cuerpo. Estoy muy contenta de tenerte aquí el día de hoy y te quiero dar muchísimas gracias por tu confianza en este programa y en mí para guiarte en este proceso. Te quiero agradecer que te hayas dado la oportunidad, sobre todo a ti misma, de sanar tu cuerpo, y te quiero agradecer pues por todo el proceso que vamos a vivir juntas a partir de ahora. Quiero contarte un poquito en este video de bienvenida. Yo creo que ya ahorita ya lo tienes muy presente, sin embargo quiero que quede como bien firme, bien anclado, que durante este programa vamos a estar tratándote a ti como un sistema integral. Un sistema integral que sí es el cuerpo que vemos, muy importante parte de todo ese sistema, pero que va más allá de lo que vemos, ¿no? Además de este cuerpo, también nos vamos a ver como nuestra mente, que tiene influencia en nuestro cuerpo. También nos vamos a ver como nuestras emociones, que tienen también influencia en nuestra salud. Y también, muy importante, nos vamos a empezar a ver como seres energéticos, ¿sí? Y si no te acuerdas de lo que leíste cuando te di la información sobre este programa, te lo voy a reafirmar aquí. Acuérdate que somos un conjunto de estas tres cosas: el cuerpo, la mente y las emociones, y nuestro sistema energético. Ahora te voy a contar cuál es el proceso por el que se crea la realidad, tanto que experimentamos en nuestro cuerpo como que vemos afuera. Y este proceso empieza así, a partir de lo que empezamos a pensar. Si tú te has dado cuenta, si empiezas a pensar en algo que te da miedo, automáticamente la emoción de miedo viene a ti, viene a tu cuerpo y la empiezas a experimentar. Lo mismo pasa con emociones positivas. Cuando empezamos a pensar en algo que nos da alegría, que nos da gusto, que nos da emoción, se empiezan a generar esas emociones. Ahí empieza el proceso. A partir de nuestros pensamientos se crean las emociones. Y luego estas emociones van a dar, digamos, información a nuestro campo electromagnético, también llamado anteriormente aura. Ese campo de energía que está a nuestro alrededor, que está, digamos, en otro plano de existencia, porque no lo alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos, nada más por ese hecho decimos que está en otro plano de existencia, pero existe y está medido con instrumentos científicos. Entonces, los pensamientos y emociones le empiezan a dar información al campo que está alrededor de nosotros, y ese campo se hace denso, digámoslo así, para crear o para manifestar nuestro cuerpo físico. Entonces, nuestro cuerpo físico empieza a tomar la forma que toma, y también el mundo que vemos, gracias a la información que está en ese campo electromagnético. Entonces, cuando en ese campo electromagnético hay emociones y pensamientos de miedo, o lo que podemos llamar baja vibración, solo por el hecho de que es una vibración diferente, pero sí está comprobado que ese tipo de emociones que están en nuestro campo empiezan a hacer que el cuerpo enferme, empiezan a hacer que nuestro cuerpo empiece a materializar diferentes desbalances. Entonces, según la teoría, es que cuando ese campo electromagnético, digamos, tiene cierta información debido a lo que pensamos y sentimos, entonces esa información nos hace propensos, por ejemplo, a contraer el virus de la gripa. Y por eso a veces se dice que la gripa está asociada con sentimientos a lo mejor de tristeza, o a lo mejor de que estabas estresado por mucho tiempo y luego como que te soltaste y estás soltando eso. Entonces, si te das cuenta, es como estar todo el tiempo ligando una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, si en nuestro campo electromagnético hay cierta información, por ejemplo, en mi caso fue de la tiroides, que la tiroides está relacionada, según la biodescodificación, y que hablaremos un poquito de eso a lo largo del programa, está relacionada con o el tener prisa para acelerar mi reloj biológico, o el querer ralentizarlo y no querer convertirme a lo mejor en adulta. Alguna de esas dos cosas. Entonces, esa información, ese miedo, ese querer acelerarlo o ralentizarlo, estaba en mi campo electromagnético. Esa información ya se encontraba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó?
Esa información fue lo que me condujo a mí a consumir a lo mejor demasiado gluten, demasiados alimentos procesados que poco a poco fueron dañando mi intestino. Mucho estrés que fue absorbiéndose en mi intestino y que se fue dañando. El intestino poco a poco se rompió, digámoslo así, porque los poros que deben de estar cerrados se abrieron y dieron paso a otras moléculas extrañas y así se descompuso, por decirlo de algún modo fácil de entender, mi sistema inmunológico, y entonces comenzó esta enfermedad autoinmune en la que mi mismo cuerpo se comenzó a atacar. Pero si te das cuenta, todo empieza con los pensamientos y emociones. Sigue nuestro campo electromagnético. Eso guía nuestros comportamientos y nuestros comportamientos van dañando el cuerpo físico. ¿Para qué? Para que se materialice lo que teníamos en el campo electromagnético que empezó con los pensamientos y emociones. Y no es como, ¿para qué? Como pensaste eso, ahora se tiene que materializar para castigarte. No. Es como una ley de causa y efecto, ¿no? Tú piensas esto, entonces se materializa eso. No tiene nada que ver castigo o para que se te quite. No. Simplemente es causa y efecto. Y lo que vamos a hacer en este programa justamente es comenzar a corregir tanto las causas emocionales y mentales como las causas que se encuentran ya en el campo energético. Por eso nos vamos a enfocar como en todo eso. Y también nos vamos a enfocar pues en la parte alimenticia, porque ya vimos que también es muy importante cambiar esos comportamientos para que el cuerpo recupere su salud. Espero haberme dado a entender hasta aquí. Si no, de todos modos, en nuestras sesiones en vivo vamos a estar retomando este y otros temas para que te vaya quedando más claro si es que necesitas que esta teoría te quede más clara, como entender el por qué y el para qué de lo que vamos a estar haciendo. Quiero decirte que los ejercicios que vas a encontrar a lo largo del programa van a ser como una combinación de dos pilares, vamos a llamarlo así. Por un lado vamos a tener el pilar de lo alimenticio y lo físico, que va a ser tus menús saludables, la lista de compras, las recetas, clases de probióticos, clases de qué es una alimentación saludable, todo lo relacionado con eso, lo de descanso reparador, cómo hacer ejercicio, vamos a estar platicando sobre eso. Va a ser el eje físico, digámoslo así. Y vamos a tener por el otro lado el eje mental, emocional, energético. Vamos a agrupar esas tres cosas en un solo eje. Entonces cada semana vas a encontrar una combinación de estos dos ejes. Por un lado, como te decía, tus menús, y por el otro lado una serie de ejercicios para que tú practiques durante esta semana. Entonces lo que quiero que quede claro es que en el lado del eje físico, del lado de tus menús y toda esa parte, tiene un orden que sí te recomiendo que sigas al pie de la letra como te lo voy poniendo. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Entonces, eso sí te recomiendo, ese eje físico, que lo sigas al pie de la letra. Que cada semana vayas consumiendo el menú que se te va indicando. ¿Por qué? Porque tienen una finalidad específica. En la semana 1 tienen la finalidad de desintoxicar. En las 3 semanas siguientes tiene la finalidad de, como si tú fueras un jardín, deshiervar y quitar toda la mala hierba primero antes de sembrar, que van a ser las últimas 3 semanas. Entonces en ese eje físico sí requerimos seguir ese proceso para que realmente veas un resultado. Entonces necesitamos primero desintoxicar, luego deshiervar y luego sembrar para que realmente ancle lo que vamos a sembrar al último, que son los probióticos. Vamos a corregir algo que se llama disbiosis intestinal para que tu intestino vuelva a funcionar de una manera adecuada y en esta parte física que te contaba recuperes la salud pues más fácilmente. En el eje emocional, mental y energético vamos a trabajar ejercicios que sí te los voy poniendo con un orden específico. Sí te los recomiendo que sigas ese orden. Sin embargo, en este eje podemos ser más laxos, más flexibles, ¿sí? No es tan necesario ahí que sigas tal cual al pie de la letra. Por ejemplo, en la semana 1 vamos a estar enfocándonos en liberar toxinas de estos 3 sistemas, mental, emocional y energético. Y, por ejemplo, hay una herramienta de perdón. No recuerdo si hay una herramienta de perdón. Si tú no quieres hacer esa herramienta de perdón en el momento que está indicado,
eres totalmente libre de posponerla para después o incluso para cuando acabe el programa. Ya tú decidirás esa parte. Está recomendada ahí porque es una herramienta que nos va a nos va a ayudar, a liberar toxinas de estos sistemas. Sin embargo, ahí sí tenemos esa flexibilidad de que tú a lo mejor en lugar de hacerla en la semana que está indicada, la hagas 2 semanas después, sin ningún problema. Si te va quedando como un ejercicio pendiente de ellos, de este eje, lo puedes dejar sin ningún problema y ya cuando recuperes tiempo, cuando tengas alguna ocasión, va a haber semanas que va a haber menos ejercicios o que van a ser más fáciles, lo puedes retomar sin problema. Incluso si tú decidieras por alguna razón hacer solamente el eje alimenticio, te recomendaría lo mismo, que lo hicieras 100% al pie de la letra. E incluso si tú eligieras solamente hacer el eje emocional, mental, energético, también lo puedes hacer, estás totalmente libre de hacerlo. Te recomiendo echarle como un ojo a los menús y todo eso para que vayas aprendiendo poco a poco cómo debe ser una alimentación saludable, porque créeme que actuando sobre los ejes mental, emocional y energético, tu cuerpo mismo te va a empezar a pedir una alimentación saludable. Entonces, incluso lo puedes hacer después. Primero hacer uno y luego otro. Eres libre totalmente de decidirlo, solo quería como dejar muy claro esta recomendación de que en los menús ahí sí te recomiendo como ir siguiendo esa estructura porque sí tienen una razón de ser esos puntos. Los otros ejercicios del otro eje sí tienen una razón de ser su orden, pero puede ser ahí más flexible. De cualquier modo, te recuerdo, vamos a estarnos viendo en nuestras sesiones en vivo cada semana. Y ahí vamos a resolver todas las dudas que te surjan. Si tienes dudas con respecto al material que vas encontrando o incluso con este mismo video, ahí en esa sesión las vamos a estar resolviendo. De nuevo, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos seguimos viendo en los contenidos y en nuestras sesiones en vivo. Que tengas un bonito día.